del Señor. Amén, Señor. El título del mensaje es La vuelta larga. La vuelta larga, hermano. A nadie le gusta dar la vuelta larga. De hecho, siempre intentamos descubrir el atajo. ¿Cuál es el mejor camino? El más corto. En buena lid, si a mi destino yo me puedo ir por dos rutas y en una me demoro 1 hora y en la otra 2, obviamente voy a tomar la que demoro 1 hora. Lo mismo con cualquier decisión práctica, una carrera universitaria, un trabajo. Si me pagan lo mismo y entro a la misma hora y quedé en un trabajo que me queda 10 minutos de la casa y en otro que me queda 1 hora, tendría que ser muy fanático para elegir el que me queda 1 hora. No me voy a dar la vuelta larga. Uno siempre busca la vuelta corta. Es práctico, ser eficiente. Con el tiempo, con el recurso económico. Más tiempo, más energía, también va a ser más dinero. Pero a veces elegimos mal, malas decisiones y damos la vuelta larga. No escuchamos el consejo y nos metimos por donde nos dijeron, no te metáis por ahí nos metimos. Vuelta larga. O no estudies esa carrera, no sirve para nada. Al final vas a terminar estudiando esto otro y eso va a ser tiempo perdido. Pero, no, es que me gusta esto. Terminó la carrera, se dio cuenta que era verdad, no investigó lo suficiente, estudió quizás solamente porque le gustaba, pero la verdad es que por más que estudiemos por algo que nos gusta, al final nos estamos preparando para un campo laboral, para poder vivir de algo. Y así conocí a personas que en la mitad de una carrera, y a veces terminando una carrera, la botaban y empezaban otra. Lo triste, hermano, es cuando esto pasa espiritualmente. Amén. Lo trágico es cuando esto va a ocurrirnos espiritualmente. Porque al final vamos a tener que hacer igual las cosas habiéndonos Dios enseñado la forma eficiente. Porque está bien que a veces no le creamos a un tío que nos asesora en cuanto a una carrera que estudiar. Mi tío no sabe nada. O de repente, ¿no es cierto? Lo mismo, con un trabajo, lo que sea, me puede aconsejar un vecino, un amigo, no sabe nada, ya, perfecto. Pero ¿qué pasa cuando es Dios el que nos está aconsejando? A veces la actitud soberbia del ser humano es, Dios no sabe, yo me voy por aquí. O sea, es una manera de pensar, yo creo que tengo la razón sobre Dios. ¿Y por qué me atrevo a decirlo tan así? Porque muchas personas, sabiendo lo que es la voluntad de Dios, toman la decisión opuesta. Y si sabemos que Dios no puede estar equivocado y el equivocado solamente puedo ser yo o usted, eso básicamente es soberbia. Y como toda soberbia, se paga. Toda soberbia se paga. Toda mala decisión se paga. Toda decisión insensata se paga. Y así yo les voy a presentar 3 ejemplos, hermanos, que nos muestra la palabra de Dios en cuanto a la vuelta larga, por no hacerle caso a Dios, por no oír, por desoír, por rechazar a Dios. Al final, más temprano que tarde nos damos cuenta, sí, tenía la razón. Pero en vez de habernos ido directo, la diagonal, como dicen que es la distancia más corta entre 2 puntos, la diagonal, ¿verdad? En vez de irnos derechito, no, primero fuimos a pasar por arriba de un cerro para volver ahí, a donde mismo. Esto viene hace tiempo, hermano. Vamos a ver. Fíjese, hermano, lo que nos dice Números. Vamos a ir a Números, capítulo 14. ¿Qué nos dice el libro de Números, versículo 14?
Y vamos a ver del versículo 25 al 31. Números capítulo 14, versículo 25. Obviamente voy a tener que resumir un poquito, o si no tendríamos que leer el capítulo, pero usted lo puede hacer con tranquilidad en su casa, eso. Números 14, 25. No, tiene que haber sido, lo noté mal, debe haber sido Deuteronomio. Vamos a ir a Deuteronomio 14, hermano. No, tampoco. Bueno, es 14:32. Volvemos a número. 14:32, ahí es. Esta es la primera vuelta larga, ejemplo, que yo encontré en la palabra de Dios. Les voy a resumir, como decía, brevemente. Se escogen espías para ir a investigar la tierra que los israelitas tenían que conquistar. Van unos espías, demoraron 40 días en llegar, era un camino de 40 días, y exploraron. Y volvieron con la noticia. La mayoría diciendo, no, imposible conquistar la tierra, nos van a hacer pedazos, y nuestros hijos van a ser de comida para ellos. Solo dos dijeron, si Dios está con nosotros, vamos a poder vencer, y esta tierra va a ser nuestra. Consecuencia de ello, Dios les dijo, bueno, y ahora vamos al 32 a ver la respuesta de Dios, que es castigo. El castigo. Dice la palabra aquí desde el versículo 32, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Los cuerpos de ustedes van a caer en este desierto. Vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y cargarán con vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días. De los 40 días que empleasteis en reconocer la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades 40 años. Un año cada día. Así conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado, y así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en el desierto. Serán consumidos y ahí morirán. Fíjese, hermano, era un recorrido de 40 días. ¿Cuánto se demoraron ellos? 40 días. Pero por haber blasfemado el nombre de Dios, por haber dicho imposible lo que Dios nos pide, Dios les dice, bueno, ok, tú te has puesto un imposible. La autolimitancia a lo que Dios nos está mandando, ellos se pusieron un imposible. Y por cada día, ellos tuvieron que recorrer el desierto un año, hermano. 40 años. Con el fin de que esas personas que blasfemaron al nombre de Dios cayeran. Dios dijo, ninguno de los que habló, ninguno de los que afirmó diciendo que era imposible va a pisar esa tierra que yo tenía prometida para ellos. Entonces los que no hablaron nada tuvieron que esperar un castigo de rebote, por decirlo, 40 años. Imagínese usted la vuelta. Esto sí que es un ejemplo de vuelta larga, hermano. Que usted le diga, oye, voy a 40 días y volver en 40 años. Muchos cayeron muertos. No conocieron, no entraron en esa tierra prometida. Y los que eran niños
Claro, ya 40 años eran adultos. Ellos entraron por no obedecer la voz de Dios, el camino largo. Nos queda el ejemplo, nos queda el ejemplo. ¿Queremos que nuestra vida, 40 días, se conviertan en 40 años? Yo creo que no, porque lo que menos tenemos como seres humanos es paciencia. Somos impacientes, queremos los resultados rápidos. Hay personas que se acercan a la iglesia, se acercan al Señor, se acercan a la palabra y quieren todas las bendiciones al otro día, sin entender, en su desconocimiento, ignorancia, llámelo como quiera, de que todo eso es consecuencia de nuestra comunión, de nuestra búsqueda, de nuestro conocer a Dios. O sea, siembran hoy día y mañana quieren ir a cosechar. La vuelta larga, el primer ejemplo, hermano. Quizá leerlo es tan liviano que no le sorprende. Quizás solamente escucharlo de mi boca, hermano, es algo que no tiene mucho peso. Pero hágalo vida en usted, hermano. Piense. Piense que a usted, por ejemplo, le dijeran, mira, se está ahí resolviendo tu condena. Se está ahí resolviendo tu condena si vas a estar 40 días preso o 40 años. Y piense que es usted el que lo está juzgando. Y le dice el abogado, mira, si reconoces el error y pides perdón, vas a estar 40 días preso. Y te sueltan. Pero como el ser humano no es muy inteligente, se perjudica solo, pues si es el único ser vivo que se perjudica solo, no hay otro. Se dispara en el pie. No lo hace. Imagínese perder una vida encarcelado, hermano. Terrible, terrible, hermano. Segundo ejemplo, hermano, el de Jonás. Este quizás no fue tanto tiempo, pero la experiencia fue súper extrema. La experiencia fue súper extrema. Y vamos a ver el primer capítulo de Jonás, los primeros 3 versículos. Capítulo 1, versículo 1 al 3 de Jonás. Jonás, capítulo 1. Es un libro cortito, son 4 capítulos, así que lo más probable es que le cueste encontrarlo. Nosotros vamos a saber los primeros 3, porque el cuarto tiene relación con el enojo de Jonás y no está dentro de lo que es la idea del tema. Es cortito este libro, muy probablemente que usted ya lo haya estudiado, leído, si no, debería haberlo hecho. Son 10 minutos, 15 minutos de lectura, no es más que eso. Fíjese lo que dicen los primeros 3 versículos. Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. ¿Fue claro el Señor o no? Por lo menos uno escuchó la pregunta. Los otros 20 no sé. Yo creo que el Señor es siempre claro. Si el problema con el Señor no es no entenderle, es hacerse el tonto. Dios siempre es claro. Por eso es que va a haber un juicio. ¿Qué juicio habría si Dios no es claro? Va a haber condenación, va a haber salvación, va a haber recompensa y va a haber castigo. Porque el mensaje es claro. Y lo único que hace la diferencia es si lo obedecemos o no. A ver, hermano, fíjese. Jehová dirigió su palabra a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella porque su maldad ha subido contra mí. ¿Fue claro o no?
Amén, fue claro. ¿Qué tenía que hacer Jonás? Ir a Nínive a declarar que su maldad había desagradado a Dios. ¿Y qué hizo Jonás? Se levantó tempranito y fue. No. Versículo 3. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos. Le voy a resumir la historia. Usted la puede ver con detalle. Se levantó una gran tormenta y el barco se hundía con todo. Y empezaron a echar suerte. ¿Quién tiene la culpa? Bueno, al final de cuentas se descubrió que Jonás era el responsable. Y él declara, o sea, esto viene por mí, estoy huyendo de Dios, láncenme al agua y esto se va a tranquilizar y ustedes van a vivir, o si no nos vamos a morir todos. Así que ellos con tremendo temor toman a Jonás, lo lanzan al mar y se tranquilizó la tormenta. ¿Y con qué termina este capítulo? El último versículo de este capítulo, el 17, porque podríamos decir, por desobediente murió ahogado. ¿Sí? Podríamos decir, por desobediente murió ahogado. ¿Lo hubiera merecido? Por supuesto. Está desobedeciendo a Dios. Estaba desobedeciendo a Dios. Directamente a Dios. Dios le habló a él directamente. Y él, en vez de ir a Nínive, arrancó para el otro lado. Y cuando lo tiran, podría haber muerto ahogado, sí. Pero Dios, en su misericordia, tenía planes de una segunda oportunidad. Y dice el versículo 17, pero Jehová tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches dentro del pez. Concebimos, comprendemos, no hay que ser un superdotado, de que no es un pez natural, un pez cualquiera sea en el mar. Este es un pez preparado por Dios. Hay personas que dicen que esto no puede ser porque ¿quién va a vivir 3 días dentro de un pez? Muere asfixiado. Y claro, en términos naturales sí, pero yo digo, el tonto que quiere ser tonto va a ser siempre tonto. ¿Qué dice el 17? Pero Jehová tenía dispuesto un gran pez. Aquí actuó el poder sobrenatural de Dios. Bien. Y él no murió. Pero usted, hermano, cuando queda atrapado en una mina, por ejemplo, estos hombres los 33 famosos, o cualquiera similar, hay personas que han quedado atrapadas en un submarino y hasta que les dura el oxígeno. Hay personas que han quedado atrapadas en distintas condiciones y lo único que saben es que hasta ahí llegó su vida. No murieron con el derrumbe, no murieron porque el submarino quedó sin batería y se fue al fondo, pero ¿qué saben? En cualquier momento, chao. Sin salirme mucho del tema, la otra vez no me acuerdo el nombre de estas personas que les gusta explorar las cuevas y a veces son con agua, entonces hay lugares en donde se puede respirar y otros no. Y en una de estas cuevas un hombre se entusiasmó, po. No lo encontraron más. Lo buscaron, el hombre con unas ganas de vivir extraordinarias, así como tuvo como un mes esperando. Se demoraron como 10 días más en encontrarlo. Pero ya lo daban por muerto a las 2 semanas, en todo caso. Así que a las 2 semanas ya habían bajado la energía de buscarlo. Ese hombre, hasta el último respiro, aferrándose a la vida, pero él sabía que lo único que le esperaba era la muerte. Yo no sé si usted estaba en una experiencia similar, pero intente. Para eso tiene imaginación, ha tenido otra experiencia. Lo desagradable que ha sido a veces quedar atrapado en un lugar que si no lo sacan, ahí se muere. Amén, así es. Y hay muchos casos, hay personas en
grande frigorífico, que por accidente se le ha cerrado la puerta del frigorífico, a donde, por ejemplo, guardan la carne o la fruta. No se mueren al tiro con que se cierre la puerta, hermano. Pero hora a hora empiezan a bajar la temperatura y termina congeladito, igual que cualquier pedazo de carne colgado. Sabe que si no vienen a abrir la puerta, muere. Es una situación extrema. Bueno, ahí nos estamos contextualizando un poco en lo que estaba viviendo Jonás. Llevaba 3 días y 3 noches dentro de este pez. ¿Usted cree que él se puso a pensar, ¡ay, qué raro! Me tragó, no me masticó, ¿puedo respirar? No. Habría que ser tonto para eso. Él, estoy seguro que lo único que pensaba es que han pasado 3 días. En esos 3 días, usted comprenderá el hambre que tenía el hombre. Po. Si yo aguanto medio día, ya tengo fatiga. En un día ya me estoy desmayando. Usted no sé si ha estado 2 o 3 días sin comer. Y más encima, en esa situación, en esa circunstancia extrema, más hambre quizás. O quizás al revés. Ni hambre tenía el hombre. Pero la desesperación no se la quitaba a nadie. Ni el melipaz. Ni el armonil. Nada, nada, nada. Ese hombre sabía que ya llevaba 3 días y estaba esperando su muerte. ¿Y qué hizo? Capítulo 2, verso 1. Oró. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, y ahí usted puede tranquilamente estudiar la oración de Jonás. Estoy seguro que a llegar, apenas llegue a la casa, va a llegar a estudiarla. Nosotros nos vamos a saltar al último versículo, al 10. Entonces Jehová dio orden al pez, el cual vomitó a Jonás en tierra. La oración era que lo salvara. Ahí se la resumo, hermano. Usted la puede ver con calma, con detención. Que lo perdonara. ¿Cuántas personas hemos visto nosotros mismos? Quizás hemos caído en el mismo error. Señor, perdóname nunca más. Ahora sí, Señor. Ahora sí que es verdad. No, ahora sí que es verdad. Ahora sí que nunca más. No, si ahora me pongo las pilas, Señor. Y Dios se las sabe todas. O sea, a Dios no lo hemos hecho tonto nunca. Dios sabe, ya me está mintiendo de nuevo. Ya me está tratando de engrupir a mí. Y por misericordia Dios responde muchas veces. Sabiendo de antemano que no vamos ni a cumplir. Por misericordia. Pero pensando en la situación extrema de Jonás, lo más probable es que él estaba orando desde el fondo de su corazón para hacer lo que no hizo la primera vez. Yo le pregunto, hermano, Jonás, si en vez de tratar de arrancar, usted puede ver Salmo 139 del 7 al 12, lo estuve viendo para incorporarlo aquí, pero se desviaría el tema y además se alargaría el sermón. No tenemos de dónde escondernos de Dios. ¿De dónde? A donde vayamos, ahí está Dios. Pero Jonás, cuando Dios le dice, anda a Nínive, si él hubiera ido en vez de arrancarse, ¿estaría aquí dentro del pez? No. No tendría que haber pasado ni el miedo, ni el hambre, ni el frío, ni el calvario de haber estado ahí, dentro del vientre del pez. ¿Y para qué vamos a entrar en el detalle del versículo 10? Tuvo que ser vomitado. Imagínense, le dio gracias a Dios por haber sido vomitado. ¿Usted se da cuenta de eso? Tan mal estaba el hombre que para él fue una bendición ser vomitado. ¡Qué asco! Imagínese usted ahí lleno de vómito y decir, gracias, Señor. ¿Cómo está desesperado? Sí, Señor. Y nos podemos reír, pero es que estaba tan desesperado que para él estar bañado en vómito era lo más grandioso. Bueno, así podríamos haber estado en la vida o llegar a estar en la vida al punto de dar gracias a Dios porque estamos todos vomitados. Y este hombre, Jonás, habiendo sido vomitado, recibe la misma instrucción, por segunda vez, dice. El versículo 1 del capítulo 3. Y Jehová le dijo por segunda vez a Jehová, y Jehová le dijo por segunda vez a Jonás,
Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Mire, Jonás se pudo haber arrancado de nuevo en otro barco, ¿cierto? Pero claramente hubiera terminado tragado por otro pez, entonces el ciclo no termina. O sea, el hombre, aunque no es muy inteligente, se da cuenta cuando tiene que cambiar su actitud. Así que, ¿qué hizo Jonás? Jonás fue. Y el resultado de eso en el último versículo es que se arrepintió este pueblo. Se arrepintió este pueblo. Y bueno, el capítulo 4 lo vamos a resumir en que él se enoja porque él quería que el pueblo fuera destruido. Pero quería ser el destruido dentro del pez, no. Se enojó por una calabacera que se secó, que le daba sombrita. Pero no por una ciudad que era grande. 120.000 personas. ¿Sabe cuánto tiempo tuvo que caminar Jonás para predicar el mensaje del Señor? No sabe. Lea Jonás. 3 días. 3 días. ¿Usted ha caminado 3 días sin parar? Si en una hora que hemos muerto, estamos acostumbrados al Uber, a la micrito, al metro. Bueno, aquí Jonás caminó 3 días. 3 días caminando, hermano. Tremendo. Predicando. Y el que escuchaba a Jonás se lo transmitía al vecino, al compañero, y el pueblo se arrepintió. Mire, va a ser la corta, como decimos. Si Jonás, cuando recibió el mensaje, hubiera ido a predicar a Nínive, en el trayecto más los días de prédica, en menos de una semana vuelve. Sin estar 3 días dentro de un pez preparado por Dios, sin ser vomitado y sin quedar de porfiado. Porque aunque escuchó la voz de Dios la segunda vez, igual quedó por todo el resto de la historia humana como porfiado. De repente Jonás puede haber dicho, lo bueno es que esto va a caer entre yo y Dios. Alguien escribió el libro. Bueno, nuestros actos, hermanos, también van a quedar para el resto de la humanidad, del tiempo, hasta que estemos delante de Dios. Todo nuestro registro, las veces que fuimos porfiados como Jonás, ahí van quedando anotadas. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Y se volvió a caer, y se volvió a dar la vuelta larga hasta que se dio cuenta que el siglo no iba a terminar nunca. Nunca. Si Jonás hubiera escuchado la voz de Dios la primera vez y hubiera ido, hermano, en menos de una semana hubiera estado de vuelta. Pero no solamente tuvo que invertirse más tiempo, sino que tuvo que pasar todas estas tragedias, hermano. Todas estas tragedias. La vuelta larga, por no escuchar la voz de Dios. Y el último está en Lucas, capítulo 15. Muy conocido. Creo que el verso 11. Si no, lo buscamos. Sí, gracias a Dios. Aquí está. Verso 11. Parábola del hijo pródigo, hermano. Lucas. Capítulo 15 de Lucas, versículo 11 en adelante. Y es la parábola exclusiva de Lucas. Si no la quiere leer en Lucas, no la va a encontrar en ningún otro evangelio. Y en esta parábola, hermano, extraordinaria, vemos 2 hijos. Ahí tiene el relato, usted lo puede verificar si es que no estoy engañando. 2 hijos tenía. Y uno de los hijos le dijo, quiero mi herencia. Quiero mi parte de la herencia. ¿Entendemos? La herencia es cuando los padres mueren. Pero a él no le importaba que el padre estuviera vivo todavía. ¿Qué me importa a mí que todavía no te muráis? Yo quiero mi parte. Así es soberbio. Como muchas cosas, como muchas personas que le exigen cosas a Dios. Igual de soberbio. La misma actitud. Y el padre
repartió los bienes y le dijo, toma hijo, tú quieres tu herencia, toma, ahí está. Resumiendo, malgastó todo. Malgastó todo. Y alimentaba chancho, hermano. Algo denigrante. Bueno, hasta el día de hoy. Son hediondos, cochinos, etcétera. Cuando entra un bicho ahí en el matadero tienen que matar 1000 chanchos. O sea, la cuestión por algo estaba prohibida, comerla. Cuando estaba alimentando los chanchitos, hermano, para posiblemente alguien que no haya escuchado la parábola del hijo pródigo, se quería comer la comida de los chanchos, hermano. Y nuevamente, como lo anterior, los dos ejemplos, quizás escucharlo no impacta, pues. Claro, porque usted nunca ha tenido tanta hambre como para quitarle la comida a un perro, hermano, para comérselo usted. Dé gracias a Dios por eso. Porque hay personas con tanta hambre que se comen hasta el perro. No solamente la comida, el perro, comen hasta el animal. No hemos pasado por eso, gracias a Dios. Hermano, haga conciencia. Quería comerse la comida de los cerdos a los que él alimentaba. Tenía hambre este hombre. Probablemente le iban a pagar la semana vencida, el mes vencido, qué sé yo. Pero él tenía hambre de antes que llegara a trabajar ahí en los chanchos. Es como cuando estamos sin pega un tiempo, encontramos trabajo, tenemos que esperar hasta la quincena para el primer ingreso. Y a veces para el mes. Y el primer mes andamos pidiendo prestado para la micro, hermano. Eso no es nada para este ejemplo. Le quería quitar la comida a los chanchos, hermano. Y de repente dijo, de veras que mi papá está vivo. O sea, lo mató en la mente para pedirle ¿no es cierto?, la herencia. Pero después se acordó que el papá estaba vivo y dijo, chuta, en la casa de mi papá, hasta el empleado más mal pagado le sobra, po. Come bien y está bien vestido. Él con unos trapos hediondos, podridos ahí. Era un chancho más nomás. Y no tenía para comer. Y estuvo planificando un discurso que usted se sabe muy bien. He pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Perdóname, recíbeme como uno de tus jornaleros. Vengo a entregarme como un empleado, dame el trabajo. Se gastó la mitad de la herencia, o sea, de todo lo que tenía, el otro hijo quedó con la mitad y... Pregunta, ¿cómo lo pasó? Hablando de los chanchitos, lo pasó como diríamos los chilenos, chancho, po. Lo pasó chancho, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se le acabó el billetito? ¿Cuánto duró el billetito? Lo que duró nomás, po. Mal gastado el dinero dura poco, no importa cuánto sea, hermano. Pero esto es una parábola, el Señor está transmitiendo un mensaje espiritual. Amén, Señor. Y le fue a pedir trabajo al papá, para no pasar tanta hambre y tanta humillación. Sabemos que el padre lo recibe con las manos abiertas. Pregunta, si este insensato de la parábola, es una parábola, ¿no es cierto? Si este hijo insensato no se le hubiera pasado por la mente, hermano, pedirle la herencia, hubiera estado con ganas de comer o de quitarle la comida a los chanchos porque tenía hambre, ¿se da cuenta que se metió en un problema solo? Y vale la pena preguntarse, hermano, de los 100 problemas que usted tiene o yo tengo, ¿realmente cuál problema llegó sin que usted lo provocara? Cortita. ¿99 o los 100? Opción A o B. Él provocó el problema, o sea, la mansa vuelta para llegar donde mismo.
¿Cómo salió de la casa del padre? Bien vestido, forrado, como decimos, harta platita. No le faltaba nada. Enfóquese en eso. No le faltaba nada en la casa del padre. Salió, lo malgastó todo. ¿Cómo volvió? Humillado. Hueso y pellejo. Moribundo casi, yo creo. El único que lo reconoció fue el padre. Y cuando el padre viene, dice, ya pónganle ropa nueva y toda la historia que usted ya se sabe, y es acogido por el padre, ese sujeto estaba mejor o peor que antes, igual. O sea, necesitaba ir a ver lo que es estar apartado del padre. A veces se necesitan las consecuencias de estar alejado de Dios para saber que no tenemos nada en el mundo. Po. Ya vaya. Tarde o temprano va a volver, arrastrándose va a volver. Si es que Dios le da la vida y la salud suficiente, porque hay personas que se apartan del camino y mueren en el intento. No alcanzan a arrepentirse. Bien sabemos que la consecuencia de ello va a ser que no van a estar en la eternidad con Dios. La vuelta larga, pues, hermano. El hijo pródigo se dio la tremenda vuelta para llegar al mismo punto, para estar como estaba, para entender algo que era innecesario entender de esa manera, pero por su insensatez se tuvo que dar la vuelta larga. Hermanos, son los 3 ejemplos que quise compartir con ustedes. No demos la vuelta larga por desobedecer a Dios, por desoír a Dios, por ser insensatos, necios, tontos. Los israelitas, en un viaje de 40 días en el que iban a ingresar a esa tierra prometida, pues se las prometió Dios, Dios se las iba a dar. En un viaje que iba a demorar 40 días, se amplió a 40 años por su insensatez, desobediencia, por desagradar a Dios. Jonás tenía que ir a predicar en una ciudad 3 días. Solamente dentro del pez estuvo 3 días. Igual tuvo que ir a predicar después de haber sido vomitado, hermano. El hijo pródigo salió feliz. ¿Cómo volvió? En el camino pudo haber muerto. Por misericordia de Dios, volvió vivo. Pero ¿cómo volvió? ¿Y logró algo? Nada. No demos la vuelta larga, hermano. No perdamos tiempo en hacer la voluntad de Dios. Porque tarde o temprano vamos a reconocer un día a Dios como soberano. Pero tenemos la oportunidad de reconocerlo mientras estamos en este mundo. Porque cuando Él nos llame al juicio eterno, vamos a reconocer igual que Él es Dios soberano. Pero ya no va a ser para vida eterna, va a ser para castigo. No demos, hermano, la vuelta larga pudiendo hacer el trayecto corto. 40 días y no 40 años. 3 días y no una semana y más encima vomitado. Que no nos pase como el hijo pródigo. Apartarnos del Padre. ¿Para qué? Para pasar hambre, para pasar frío, para pasar vergüenza, llegar humillado. ¿O acaso pensamos que afuera de la iglesia vamos a encontrar algo mejor? Así pensó este hombre. Casi no la cuenta, hermano. Que Dios bendiga su palabra. Y como siempre la invitación, si usted no ha aceptado a Cristo como el Señor de su vida, necesita hacerlo. Tome la decisión en lo posible hoy día mismo. Exprese su fe, compártala, para que por medio de la obediencia al Evangelio y las aguas bautismales usted alcance la salvación en Cristo. No hay otra vuelta.
Es la única forma. Podemos dar vueltas largas, vueltas muy largas. La única vuelta que existe para ser salvo es Cristo. La única vuelta para llegar un día a estar con Dios es ser obediente a la palabra de Dios. Que Dios bendiga a su iglesia y su palabra. Amén.